Bueno, amigos, desde Venezuela, siempre Venezuela. De esta manera iniciamos nuestra edición meridiana, como siempre llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos en la jornada informativa, como siempre, con la presencia de Carlos Ucate y el Miura desde La Guajira Binacional. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan Ernesto Peralta. Muy bien, ¿y tú? Y dándole la bienvenida a esta hora del Happy Weekend a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio. Bueno, ¿qué te puedo decir de, por lo menos temporalmente, mientras esperamos el avance de las eliminatorias? Venezuela está en el cuarto lugar del escalafón de las clasificatorias para el Mundial del 2026. Está detrás de Argentina, de Uruguay, de Colombia, y en cuarto lugar está Venezuela y en quinto está Brasil. Ve que increíble las cosas que están pasando, pero el arranque de Brasil ha sido el peor de mucho tiempo. Brasil le han metido en esta eliminatoria más goles que en toda la eliminatoria anterior. Y Sí, eso ya habla mucho de la situación de Brasil, pero también habla mucho de la situación de otros países, entre ellos Venezuela, que ha tenido un excelente arranque. A pesar de que yo ligaba que ganar ayer para estar más cómodos en la tabla de posiciones, estaríamos de tercero, imagínate tú. sí, fíjate algo, un fenómeno este muchacho joven, jovencito, como le dicen muchos en Maracaibo, el enano ese, Rendón, es un fenómeno ese jovencito, pero me alegro bastante en la tabla de posiciones que tenga la Vinotinto. Sí, es algo emocionante. Hemos querido robarle el espacio al Toto Mora, robarle los créditos a Toto Mora y hemos adelantado nuestros comentarios de fútbol, pero bueno, es por la situación. Lo que no estuvo muy bueno fueron dos cosas. Una de ellas, la pésima organización en los accesos. Esto se desmadró, como dicen los españoles, Sí, porque lo que se vio allí fue una avalancha de personas que entraron y hicieron sobrecupo en el estadio. Pero lo claro, peor del caso es que mucha gente que pagó la entrada no pudo entrar. sí, eso también es cierto, y fíjate que abarrotaron la entrada y la salida, y fue un desastre, Alan. Sí, afortunadamente no ocurrió allí un desmán, una tragedia, pero es que estaban dadas las condiciones, lo único que faltaba era el momento. Sí, mira, Pero afortunadamente no pasó nada, Carlos. no, no pasó nada, pero quería hacer un comentario ya que le vamos a robar el espacio al Toto. También el Metropolitano, Alan, que Colombia le haya ganado a Brasil, eso fue una euforia total. Dos golazos del barranquero Lucho Díaz, eso abarrotó totalmente las expectativas de la selección Colombia. No, y además que el primer triunfo de Colombia frente a Brasil en una eliminatoria, o sea que es Sí, señor. doblemente meritorio. Y mira, más allá de todo, yo esta mañana lo comentaba y decía, mira, James Rodríguez, hace 4 años, tanto palo que le dieron al pobre muchacho de que prácticamente no era un palo, era un tronco jugando, tantas críticas que ha recibido, tantas críticas que le hicieron en las eliminatorias pasadas, donde se le acusaba prácticamente de jugar a desgano en los partidos. Y bueno, y fíjate que el James en silencio se ha convertido en la bujía del equipo colombiano, Sí, señor. por- Correcto. porque quizás no marca tantos goles como los demás, pero los pases clave, los momentos clave, lo genera
James Ramírez. Así Y que, bueno, es muy técnico jugando, muy técnico. no, se le nota más maduro a James y bueno, es la redención del ídolo después de haber Sí. estado por el suelo. Pero vamos a alejarnos de esto porque, Ujú. Carlos, nos daría todo el programa completo haciendo comentarios y le tumbaríamos el espacio al Toto. Pero bueno, lo que sí también se notó fueron dos cosas. ¿De dónde es Diosdado Cabello? De ¿Dónde Monagas, nació? De en el Monagas, Furrial, en el del, Furrial. del Furrial. ¿Dónde se estaba jugando el partido? Allá en la ciudad, En Maturín, correcto. en la capital del estado. Sí, señor. ¿Dónde estaba Diosdado Cabello? ¿Por qué Diosdado Cabello no va a esa actividad? Bueno, imagínate, si va, allá estuvieran todavía pitándolo. Bueno, yo creo que Diosdado Cabello no va por esto. Vamos a colocar un trecho del partido de fútbol para que ustedes vean cómo estaba ese ambiente. Más de 40.000 personas gritando y va a caer. Sí, señor, y va a caer. Mira, los ambientes de actos públicos ya no son ni siquiera lugar seguro para los líderes del PSUV. No pueden Ayer, ir a ningún lado. no, la pita brutal. Mira, generalmente, bueno, se juega este partido y los líderes políticos están montados viendo la oportunidad para hacerse autopromoción y también para mostrarse ante el público. Pero esto parece que no le llega al chavismo porque sus líderes huyen de este tipo de eventos, evitan la pita, evitan la gritería. Y bueno, ahí están estas cosas que hablan con Por sí claridad sola. de cómo está el ambiente en el país, el ambiente verdadero, ¿no? No solo es de las encuestas, ¿no? No, 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 es que habla en el tema entretenimiento, deporte, habla por sí solo. Y, Alan, el país está caldeado totalmente. Bueno, sí, y es una situación que evidentemente desdice la falsedad de las cifras de Chemel, ¿no? Lo de Cheme no tiene nombre. Ahí supuestamente debería estar una muestra significativa del 62% que él dijo que tenía chavismo de aprobación en Venezuela. Pero tú te Pero imaginas si Chemer hubiera hecho esa encuesta en el estadio, en Maturín, a esa hora, con unas no, 30 encuestadores, no le pagan a Chemel, no le paguen. no le pagan. Chemel no hace encuestas de que no le paguen. Obviamente está con los que pagan. Sí, señor. Y creo, ratifico lo que dije ayer, a lo mejor lo que le pagan a Chemel no es Maduro, es chavismo, pero antimadurista, Antimadurista. ¿sí? Que están Así que, buscando serrucharle el puesto a Maduro. bueno, como dicen en Maracaibo, te van a serruchar las patas. Sí, ahí está poco a poco eso avanzando. Bueno, otro, cambiando de tema, cambiando de tercio, otro fenómeno que se está multiplicando en Venezuela nuevamente es ver en las principales ciudades del país las enormes colas que se están formando por la gasolina. En Otra efecto. vez vuelve el perro arrepentido al mismo problema, a la misma situación. El gobierno de facto no tiene capacidad para abastecer ni siquiera el mercado nacional y anda ofreciendo gasolina en el mercado internacional y regalándosela a Cuba, por cierto. Sí, correcto, donde ellos tienen ahí una cuota bastante significativa. Y gasolina de la buena, ¿viste? Bueno, pero ¿qué opinas? ¿Qué has visto en las calles de todo este tema de las colas de la gasolina? Bueno.
Fíjate que en este preciso momento, también hoy en la madrugada, como el día de ayer, entraron más de 30 gandolas que no se veían desde hace mucho tiempo por el puente sobre el lago hacia la ciudad de Maracaibo, San Francisco y otros municipios del occidente. No sé si esas gandolas irían para parte del estado Trujillo o parte del estado Táchira. Ojalá, Alan, porque no hay que ser equitativo. Fueron muchas las gandolas y muchos le hicieron tomas a todo ese transporte de combustible, pero sí hay colas desde hace varios días en las ciudades principales. No hay gasolina, Alan, no lo hay, no hay combustible, ni el gasoil para maquinaria pesada, ni gasolina para vehículos de combustión. Es decir, que la situación es crítica en este punto. Bueno, yo veía, ¿cómo que se llama este dirigente petrolero que es dirigente del chavismo? Eh, Rangel, Will Rangel. el búfalo Yo, barinés. yo veía a Will Rangel hace 2 semanas muy exultante, muy emocionado porque se habían incorporado 250 nuevas unidades de transporte cisterna de gasolina y a Will Rangel se le olvida que esas unidades hay que llenarlas. O sea, de Sí, nada sirve tener oye, doscientas pero cincuenta yo, nuevas unidades vacías. Eso no nos de- sirve de- para nada. para nada, pero déjame hacerte una acotación y un puntico. No son 250, fueron 450 nuevas unidades de transporte pesada para el tema del combustible. 450 unidades. Bueno, pero peor, o sea, ¿de qué nos sirve tener todo ese poco de unidades de nueva inversión en la flota de PDVSA si no hay capacidad ni siquiera de llenar esas unidades? No las llenan, Alan, porque no hay capacidad en ninguna de las refinerías, ni en Paraguaná, ni en Morón, y mucho menos en el Palito en el oriente. Bueno, fíjate que con la ayudadita de Chevron, el gobierno ha logrado mantener en 750.000 barriles de petróleo diario la producción. Exacto. Pero el tema es que las últimas cifras de OPEP muestran que el gobierno ni se acerca al millón de barriles que nos ha prometido desde la gestión de el Examin. Desde ese Exacto. momento, desde el Examin nos viene prometiendo un millón y medio de barriles diarios y no hay esa producción. Ahora, esto es lo que te dice una cosa, lo mal que están las refinerías y lo mal que está en la producción. Yo leía ayer que hay un solo taladro operativo en Venezuela, un taladro Sí, operativo en un Venezuela. solo taladro. Eso es Esto correcto. es, esto es increíble. Un país petrolero con un solo taladro. Yo creo que en la época de Juan Vicente Gómez había eso. No, nada, fíjate algo que ese tema es bastante delicado, ¿no? Porque habría que hacer una auditoría, una interventoría a PDVSA, revisar los libros, revisar los entes de producción, cuando hoy en el lago de Maracaibo, Alan, lo que hay es un 10% de los taladros operativos, cuando estamos hablando de taladros operativos marinos. El resto, ¿sabes lo que han hecho? En el lago de Maracaibo, los han saqueado tanto que se los han llevado a las chatarrerías. Alan, no hay una lancha, no hay un guardacosta en la ciudad de Maracaibo. Es decir, que no tienen un cuidado para el tema de los taladros marítimos, al igual que las costas de Tiahuana, de la costa oriental del lago. Imagínate tú los taladros terrestres que hay desde la cañada de Urdaneta en la vía que va hacia Campo Boscán. No existe, Alan. Bueno, una de las empresas que ha mostrado interés para volver al mercado venezolano ha dicho que su interés está en la recuperación de estos pozos de perforación en el lago. Sí, Esto implica no solamente la recuperación de por sí del pozo, sino también de toda la infraestructura que permite extraer ese petróleo y ubicarlo en el mercado. Venezuela, el estado Zulia y el lago de Maracaibo es la única zona de Venezuela donde operativamente, por lo menos en el papel, tenemos crudo liviano. sí, Y eso es esto correcto. pues, hace atractiva la operación. Sin embargo, pues hay que meterle mucha plata a la recuperación de esto, pero volviendo al taladro, aquí no se está haciendo exploración. No, nada.
Eso Aquí, se aquí, perdió. aquí no se está haciendo exploración y eso es increíble en un país petrolero. Este, aquí no se está haciendo, obviamente, el trabajo de mantenimiento de las unidades, de los balancines, de eso que usted ve en las carreteras a veces. Eso no se está manteniendo y prácticamente ahí hay un desperdicio y una pérdida de Mul- crudo, Multimillonaria, Alan. claro, que es mucha plata, mucha Fíjate que plata. estás tocando un tema que es bastante fuerte, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, porque ese tema tiene que ver con las nuevas empresas transnacionales que hubieron en el pasado, que las últimas fueron las Halliburton, ¿te acuerdas? Y va a volver a entrar al país. Y el último taladro que se cerró de la Halliburton, Alan, fue en Caicara de Maturín, en el oriente del país. Y te lo digo con mucha certeza porque conozco al ingeniero que ese día cerró la válvula para el taladro que existía de la Halliburton cuando se fue de Venezuela. Bueno, a propósito de eso, ayer la OFAC otorgó nuevas licencias para las empresas de Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Baker Hawk, Waterford International y sus subsidiarias. La licencia permite la realización de actividades de mantenimiento de sus intereses en Venezuela. Es decir, permite que se le meta la mano definitivamente a una infraestructura que está cayéndose porque el régimen no tiene la capacidad de mantenerlo. Alan, interesante ese punto que estás dando, porque ellos van a recuperar también los intereses que dejaron hace más de 10 años botados a la deriva cuando el tema de las expropiaciones por el presidente Hugo Chávez. Sí, la licencia tiene una vigencia de 6 meses hasta el 16 de mayo del 2024. Pero estos son los grandes, los pesados de Claro. lo que es el mantenimiento petrolero, ¿no? Sí, pero fíjate algo, es interesante ese análisis que estás dando, Alan, porque estás dando a entender también otra particularidad, cómo está trabajando el gobierno. Sí, han tenido que ceder también a muchos espacios. Alan, los campos petroleros del oriente del país y de los que están en el sur, al igual que en la costa oriental del lago, están totalmente sin temas de exploración, es decir, están a capa caída y un porcentaje muy, pero muy alto. Bueno, el problema aquí es que la industria, para comprender la industria petrolera, vamos a dar una muy breve explicación. La industria petrolera se inicia en la exploración. Por supuesto, Después de la exploración viene la explotación y la producción. que van Después viene juntos. la refinación y la distribución de productos derivados. Así es, Bueno, eso es una cadena que tiene que estar permanentemente en funcionamiento para que el negocio integral sea beneficioso. por Pero supuesto. si tú no estás explorando ni estás haciendo labores de mantenimiento en los pozos activos, obviamente que en la cadena subsiguiente no vas a poder llegar a las metas de producción que afirma el gobierno. O No sea, para nada. si tú no exploras ni mantienes, ¿cómo vas a ofrecer una capacidad de producción de 1 millón de barriles diarios? Que debería ser mucho más, pero no hay la capacidad. ¿Te acuerdas cuando existía Maravén, Lagovén, Texaco, Venezuela, Baribén, Llanovén? Alan, todo era una cadena completa, donde desde la empresa estatal, que era la Corporación Venezolana del Petróleo, CBP, era la que comandaba en ese punto a todas las transnacionales para la refinación, distribución, venta del producto petrolero. Hoy día eso no existe. PDVSA ha cogido todo como un Estado, una institución centralista y tal como lo dijiste, no han hecho absolutamente nada. Esa cadena está rota en varios tramos. Bueno, pero claro, es que la más clara demostración del declive, del derrumbe del sector petrolero venezolano en manos de estos incapaces ha sido el hecho de que nosotros llegamos a producir 3,5 millones de barriles diarios. Claro, y había un excedente, ¿te acuerdas que era el excedente para Venezuela? ¿No? 3,5 millones de barriles diarios.
Y nosotros en este momento apenas, y con la ayudadita de Chevron, podemos exacto. llegar a 750.000 barriles diarios. Y fíjate que vuelvo a retomar lo que tú comenzaste ahorita. Me alegra mucho, pero 6 meses, ¿tú crees que dará un buen resultado? 6 meses, a menos que tengan que invertir demasiado Slumber, Baker, por supuesto, las empresas antes nombradas, para darle un sostenimiento gradual con el tema de la refinación, distribución y catalización del petróleo. Bueno, no, yo no creo que en esos 6 meses pueda llegarse Tampoco, a puntos de producción o recuperación satisfactorios, pero yo creo que en los 6 meses sí se va a hacer una evaluación técnica exacto. de alto nivel para ver en qué situación está realmente la industria petrolera, porque toda esta gente llega a ver qué queda, cómo está, qué hace falta para Sí, invertir, cómo se puede invertir, o es un negocio que puede ser rentable o no es negocio. O sea, ese tipo de decisiones no se toman si no se puede ver in situ la condición de la instalación. Y eso es lo que viene a hacer toda esta gente. Esta gente no es sí. loca, esta gente viene a ver Eso es una la... intervención, auditoría que está muy por debajo de los puntos. Alan, pero yo te hago una pregunta. Hay municipios como Maturín, como Caicara, como La Concepción en Jesús Enrique Lozada, parte de la Cañada de Urdaneta, la propia Machiques y una parte de Alturita, donde por encima de las narices de los alcaldes se han robado las tuberías petroleras, que es una tubería muy distinta a la tubería común de agua. Ahora, eso también tiene que haber alguna interventoría para saber cuánto se ha perdido dentro de lo que es el entorno de la industria petrolera. Bueno, pero es que yo creo que cada quien viene a verificar cómo está. Sí, exacto. O sea, es como si a mí me dieran un edificio que yo abandoné hace 10 años. Ahora vuelvo al edificio, pero tengo que ver cómo está el edificio de infraestructura, cómo está la electricidad, cómo está La la pintura, tubería de agua. O sea, tengo que verificar cómo están esas condiciones. Eso es lo que vienen a hacer esta gente. así es. Eh, y lógicamente a sacar números. Bueno, ¿cuánto me costaría a mí recuperar esto? Y vale la El, go- pena. el gobierno tendrá que ceder a muchos puntos, Alan, porque hay kilómetros y kilómetros que hoy día están en chatarra y en otros países. Y eso es una gran realidad. Y tal como lo estás diciendo, cada empresa viene con una especialidad. Y ahí se van a dar cuenta realmente que cuál es el faltante, porque ahí no existe sobrante absoluto. No, claro, y obviamente pues darse cuenta de una decisión que define su futuro económico. Eso es lo que van a hacer en estos 6 meses, no van a hacer más nada. Eso, que eso mueve la economía, la mueve de manera limitada, porque bueno, van a tener que traer sus equipos, sus técnicos, van a tener que pagarle a personal, van a tener que contratar a personal para que les ayude en las labores de chequeo, de revisión de esto. Tienen que contratar personal petrolero experto. Sí, Si se van a Alan, meter a pozos, todavía lo hay en el campo. Muchos ingenieros agrónomos son hoy especialistas en temas petroleros, que son los que son terrestres, pero ¿dónde vas a dejar a los temas de los marinos petroleros? Que habría que tener en cuenta, claro, con los 13.000 y pico de sindicatos que quedaron según el gobierno de Elvis Amoroso, pero fíjate cómo está la situación de la industria petrolera en el tema de los expertos petroleros marinos. Se han ido todos, bueno, ¿va a haber un impacto? Sí, va a haber un impacto. por Pues supuesto. van a permanecer estas empresas en Venezuela. Eso no se sabe porque estos meses van a ser de chequeo y de revisión y de cálculo de sus posibilidades. Y bueno, tendrán que determinar, ir progresivamente, porque esta gente no se va a lanzar a lo loco a pretender avanzar con inversiones sin antes no tener las mínimas garantías y seguridad de retorno de su inversión. Eso es cierto. Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, Alan, interesante este segmento. Me gustó bastante, Alan, y sé que a la audiencia también. Bueno, estaremos pendientes lo que transcurra en horas del mediodía para la tarde. Buen provecho para ti y para la audiencia.
Bueno, Carlos, vámonos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya Bueno, seguimos regresamos. aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Les comentábamos en el segmento anterior que Venezuela en este momento hay un grave déficit de combustible, de gasolina y de diésel como derivado. Y esto pues ha provocado que se vuelvan a manifestar en grandes zonas del país las famosas colas de 2 y 3 días para llenar y surtir el tanque. Pues bien, ¿esto a qué se debe? Entre otras cosas, se debe a que las refinerías no están produciendo los componentes básicos que permiten la mezcla y la refinación de del combustible crudo para derivar en gasolina, entre otras cosas. Y esto se debe a que, repito, no hay estos insumos y no los está produciendo con suficiente eficiencia las refinerías que están en el país. Ahora, para solucionar eso, Venezuela había importado eh, esos tipos de eh, derivados especiales desde Irán. Fue la última vez que lo hizo. Pero a raíz de la apertura del levantamiento de sanciones parcial por parte de los Estados Unidos, Chevron ha comenzado a suministrar a Venezuela eh, eh, nafta, mezclas de gasolina y combustible para aliviar la demanda en el mercado. Ya el primer tanquero de esta empresa ha llegado con el alivio de las sanciones y lo hizo a la refinería de José con 450.000 barriles de nafta pesada. Además, se conoció que se está alquilando para esta semana un segundo cisterna para transportar 240.000 barriles de mezcla de gasolina para ser entregados este mes de noviembre. A principios del mes, Chevron empezó a inspeccionar las instalaciones de PDVSA en el puerto del Palito, en el estado Carabobo, y que es considerado como un centro tradicional de importación de combustible para motores en preparación de entregas, según una de las fuentes. También se dijo que la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos emitió licencias de alivio para algunas de las sanciones de Venezuela y estas están siendo aprovechadas por Chevron para hacer trabajo con su socio, que es PDVSA. El Departamento del Tesoro emitió una licencia general de 6 meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela. La licencia se renovará solo si Venezuela cumple con su compromiso bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente, aquellos que están como presos políticos. Y bueno, siempre que hay este alivio de sanciones, Estados Unidos le recuerda a Venezuela su responsabilidad en el tema de la ruta democrática. Y eso lo ha hecho hoy nuevamente el subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Hemisféricos Occidentales, el señor Brian Nichols, quien manifestó que su país se encuentra preparado para revocar las licencias otorgadas a la administración de facto de Nicolás Maduro si no hay avances claros en unas elecciones libres y justas para finales de este mes. De acuerdo a un artículo de Bloomberg, Nichols aseveró que en el caso venezolano todo está sobre la mesa, incluida la revocación de las licencias de ayuda a la exportación de petróleo y gas que se emitieron como gesto de buena voluntad de Estados Unidos tras la firma de los acuerdos de Barbados a mediados de octubre. También se ha dicho que si no se toman las medidas acordadas, se van a retirar las licencias que se han otorgado. Brian Nichols lo señaló en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, aunque se mostró confiado en que Caracas va a cumplir en el tiempo estipulado. Nichols había advertido ya el pasado 18 de octubre que no veía viable que se cumplan los acuerdos suscritos en Barbados por la administración de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria en materia electoral si no se levantan las inhabilitaciones y se libera a los presos políticos.
Nichols ha dicho que Estados Unidos y los demás países de la comunidad internacional están para apoyar el proceso, aunque pidió celeridad por parte del oficialismo y la oposición para solucionar estos temas. El subsecretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, afirmó el pasado 31 de octubre que Nicolás Maduro no tiene carta blanca para violentar los acuerdos suscritos con la oposición en Barbados y advirtió que si no lo hace se expone a que vuelva a ser sancionado. Blinken manifestó que el Ejecutivo venezolano no debería estar en contradicciones con los compromisos que asumieron en aras de llegar a unas elecciones libres, que es un objetivo compartido que tenemos con la oposición. Los exhortos de Estados Unidos se hicieron latentes por el caso de las inhabilitaciones de varios políticos opositores, entre ellos la coordinadora de 20 Venezuela, María Corina Machado, quien fue la vencedora de las primarias opositoras y nombrada desde entonces como candidata de la oposición en Venezuela. Vamos a escuchar a César Pérez Rivas. Él se expresa y analiza la disputa territorial por el Esequibo, quien, según él, requiere que se analice desde la perspectiva de Estado, con un abordaje serio y profesional, señalando que el tremendismo político no conduce a ninguna solución. Veamos por qué. La verdadera defensa del Esequibo tenemos que hacerla en la Corte Internacional de Justicia. Allá tenemos que presentar los derechos históricos que tenemos los venezolanos sobre ese territorio. Y para eso, Venezuela cuenta con talentos suficientes, con personas bien formadas, con conocimiento histórico, jurídico, para defender ese derecho de Venezuela. El señor Nicolás Maduro tiene la obligación moral de llamar a la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas, a las facultades de Derecho en toda Venezuela y sobre todo a donde están los expertos en Derecho Internacional Público, para formar un equipo de grandes ligas capaces de defender ese derecho. Hasta ahora, Maduro se ha dedicado a hacer campaña política, a jugar con el tema del referéndum, a tratar de confundir al país, de disolver los efectos de la primaria con este referéndum, pero no está haciendo lo que tenemos que hacer, que es preparar la defensa, la cual será en abril del próximo año. Señor Nicolás Maduro, le solicito formalmente que prepare un equipo de venezolanos de alta calidad que los tiene la Academia y la Facultad de Derecho de Venezuela. No siga jugando al tremendismo político, póngase serio a defender los derechos de nuestro país. Bueno, y es lo que estamos pidiendo gran parte de los venezolanos, que se enfoquen en el tema jurídico, que deben de estar vacilando sobre ese tema. No es el momento de estar dilatando decisiones. No nos vaya a llegar faltando 15 o 20 días para la presentación de la contramemoria y que se haga todo macheteado a trancas y mochas. Tenemos tiempo suficiente todavía para preparar esta defensa y tenemos los argumentos. Entonces hay que tomar decisiones. Vamos, claro, y sin miedo, sin temor, a defender los derechos de Venezuela por la vía jurídica, por la vía del derecho, que lo tenemos. Lo peor del caso es que te ponen a hacer experimentos buscando entorpecer el proceso jurídico, y la verdad es que tenemos razones de hecho y de derecho para demostrar nuestra posición en el tema del Esequibo. Vamos a ver cómo reacciona el régimen frente a este tema. El Instituto Nacional de Higiene ha emitido 6 alertas sanitarias sobre medicamentos falsos este año. En las últimas 2 alertas que fueron publicadas el pasado mes de octubre se indicaban unos medicamentos que no se podían consumir en el país por haberse demostrado que eran contraproducentes para la salud de sus usuarios. En total van 6 alertas publicadas este año 2023. En el 2022 fue solamente publicada una. Y entre el 2019 y el 2021 no hubo publicaciones, mientras que en el 2018 hubo 9 alertas. Ahora,
El Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, alertó sobre la comercialización de un lote falsificado del medicamento Erbitux, cetuximab, de 5 miligramos, una solución inyectable, identificado por el número GO15BC, y también un lote falso de albúmina humana de 200 gramos y solución intravenosa, identificado por el número 233517. Estas alertas fueron publicadas en el mes de octubre. Sobre el lote de albúmina falso, la alerta del Instituto Nacional de Higiene explica que al realizar las pruebas de control de calidad a las muestras cuestionadas, se determinó la ausencia del principio activo y pH fuera de especificaciones analíticas. De las investigaciones realizadas y trabajos practicados, se concluye que se trata de un producto falsificado no apto para su uso, que representa un riesgo de salud para la población. Otros medicamentos falsificados son un suero antiofídico polivalente de la firma tecnológica Biotefar, fabricante del producto original, que se ha encontrado con este producto que es una copia. Atamel de 100 miligramos pediátrico, gotas, identificado con el número de lote 8771. Mentol Davis ungüento en presentación de 14 gramos. Herceptin, que es trastuzumab, polvo liofilizado para infusión intravenosa. Son algunos de los productos que han sido alertados por el Instituto Nacional de Higiene, que en Venezuela es el encargado de determinar la calidad de los productos médicos que se importan o se producen en el país. Vamos a escuchar NotiAudio en Pitazo, alianza informativa entre esta organización y nuestro programa Siempre Venezuela. NotiAudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos, estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. OFAC autoriza a Venezuela vuelos para repatriación de venezolanos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, u OFAC por sus siglas, emitió este jueves 16 de noviembre una nueva licencia en la que autoriza al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Conviasa, realizar transacciones con 16 de sus aviones de vuelos no comerciales. Con esta licencia de la OFAC, Conviasa también podrá hacer mantenimiento general o reparación a los aviones especificados en el documento. Ciudadanos reportan incendio en la subestación eléctrica del Cafetal. Cerca de las 4 de la tarde de este jueves, ciudadanos reportaron a través de redes sociales un incendio en la subestación eléctrica ubicada en el Cafetal, específicamente frente al centro comercial Plaza Las Américas. El área de gestión operativa de Baruta, además, informó que el incendio fue sofocado y que estaba en proceso de refrescamiento el transformador de potencia número 2 de la subestación El Cafetal. Posterior a ello, el personal de Corpuelec irá restituyendo el servicio en las zonas afectadas. Colas para echar gasolina empeoran en Táchira. Cada vez se agrava más el desabastecimiento de gasolina en el estado Táchira. Usuarios aseguran a El Pitazo que tardan hasta 5 horas en cola sin saber si lograrán surtir. Como consecuencia de la escasez, la mesa de combustible ha reducido a 2 los terminales de placa habilitados por día para echar gasolina. En San Cristóbal solo están habilitadas 7 estaciones de servicio al día para atender a miles de vehículos, mientras que en los otros 28 municipios del estado los usuarios deben correr con suerte para que alguna estación reciba suministro de gasolina. Linda Loaiza denuncia impunidad tras 5 años del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor. Linda Loaiza López Soto, quien fue secuestrada, torturada, mutilada y violada en 2001, denunció este jueves 16 la impunidad por parte del Estado, tras 5 años de la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En X, antes Twitter, señaló que se cumplen 5 años desde que la Corte le notificó la sentencia condenatoria que dictó contra el Estado, al que insta a continuar eficazmente la sustanciación del proceso penal en curso en el ámbito interno y, en su caso, sancionar a los responsables por los hechos de tortura y violencia sexual.
Actriz venezolana María Gabriela de Faría se une al elenco de Superman Legacy, la nueva película de DC que dirige James Gunn. Así lo confirmó la revista de entretenimiento Deadline a través de su sitio oficial el miércoles 15 de noviembre. En la nueva película, de Faría tendrá la misión de interpretar al antagonista Angela Spica, quien tiene poderes gracias a la nanotecnología en su cuerpo. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, y vamos entonces en este momento a escuchar el reporte de Sorciré Rodríguez, nuestra compañera desde la zona andina en Venezuela. Gracias Alan Peralta y Miura Uzcategui por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias desde la cordillera andina. Información importante que resaltar a esta hora es que reanudado quedó el paso vehicular por el sector Iberia del Vigía luego de 1 hora y media de tranca en la carretera panamericana en el elevado de El Iberia. Los manifestantes acordaron con una comisión de la Guardia Nacional y la Policía del Estado Mérida levantar la protesta y normalizar el paso vehicular por este sector que dirige hacia la capital del estado, específicamente hacia la vía del Táchira y la vía hacia el centro de la ciudad en Santa Bárbara del Zulia. Se pudo conocer que esta tranca se originó minutos antes del sorteo donde exigían combustible los motorizados. Continuando con los sucesos, tenemos que una fuente judicial reveló la privativa de libertad de 6 personas por la presunta vinculación en la violación de una joven de 19 años de edad en la ciudad de Mérida. Y los detenidos son 3 jugadores de Estudiantes de Mérida Fútbol Club, uno del equipo Angostura Fútbol Club, un bailarín profesional y una amiga de la víctima. Este hecho ocurrió el domingo 12 de noviembre en un apartamento en la urbanización Campo Claro en el municipio Libertador de la entidad merideña y se pudo precisar que los jugadores de los equipos fueron privados de libertad por abuso sexual con penetración. Los otros 2 futbolistas fueron capturados por abuso sexual sin penetración. Esto es lo más reciente que se ha suscitado en materia de sucesos dentro de la entidad merideña. También tenemos información que el sector transporte en El Vigía exige solución a la crisis de combustible y el secretario general del Sindicato de Transporte del municipio, Alberto Adriani Justo Rojas, manifestó su malestar por el grave problema en el que se ha convertido el surtir combustible en las estaciones de servicio y las colas son interminables. Además de ello, se le suma las estaciones de servicio cerradas o sin gasolina. A esto se le suma a Cotorrojas que ya no llega la gasolina al municipio y algunas partes del transporte se beneficia, pero la mayoría no, porque los taxistas y las líneas que salen de El Vigía tienen que irse a estaciones de servicios dolarizadas para poder surtir combustible. También dentro de las informaciones que tenemos es que hasta cuándo Mérida tendrá que soportar el abandono de las calles y avenidas de la ciudad, específicamente la vialidad del municipio Libertador del estado Mérida es una de las más deterioradas en el país. Y El Llano con la parroquia Espinetti Dini, al cual no se le ha asignado recursos provenientes de los impuestos que pagan los merideños para asfaltado, requiere urgentemente el mantenimiento del parque Albarregas y la iluminación de esta importante arteria vial. Importante, y no podemos dejar de resaltar, Miura y Alan Peralta, que los merideños Jesús Alejandro Pérez Dugarte de 9 años y Diego Ramírez de 8 años destacaron en la World Robot Olimpiada realizada en Panamá, representando al estado Mérida y al país en la competencia internacional
que se realizó en Panamá. Estos niños, estudiantes de la Unidad Educativa Humberto Tejera, mostraron el proyecto Pinza Recolectora de Basura, tutorados por la profesora Traís Dugarte, indicó Ana Quintero. Este importante evento internacional donde los jóvenes venezolanos demostraron sus capacidades para la innovación en el área de la robótica, la ingeniería y también la eléctrica, la matemática, entre otras. Y ya para finalizar, Miura, 22 venezolanos, específicamente oriundos del estado Táchira, que fueron reportados como desaparecidos, están secuestrados en México. Los captores son miembros de una banda delictiva que opera en el país azteca y están pidiendo $3.500 por cada uno para liberarlos. Estas personas son 16 adultos y 6 menores de edad que desaparecieron cuando iban entre Zacatecas y Torreón en México, la ruta que es utilizada por la mayoría de los migrantes para tomar el tren que los llevará como destino final hacia los Estados Unidos. Samira Gutiérrez, quien es familiar de 3 de los secuestrados, oriundos del estado Táchira, señaló que son personas de muy bajos recursos y que no tienen esa cantidad de dinero para garantizar la vida y la libertad de su hermana Carilín Gutiérrez, su sobrino Jean Gregorio Gutiérrez y de 5 años y su cuñado Giancarlos Jacome. Esta es la situación que están viviendo específicamente los migrantes y los oriundos del estado Táchira al decidir dejar a Venezuela a buscar el sueño americano. Para Siempre Venezuela, Radio Noticias, Orciré Rodríguez, CNP 15959. Bueno, con este reporte de Sorciré Rodríguez nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Regreso, seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Pero seguimos aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Miren, los políticos han hablado del tema, el gobierno ha hablado del tema, voceros internacionales han hablado del tema, los jueces de la Corte Internacional de Justicia han hablado del tema, pero los que no han hablado del tema de la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo han sido los habitantes de esa zona, los indígenas de esa zona. Alexis Valenzuela es presidente del Instituto Regional Indígena de Tamacuro y ratificó que los indígenas del Esequibo piden tanto al gobierno venezolano como al de Guyana resolver la disputa territorial a través del diálogo y apegándose a lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Traten de dar el mejor ejemplo a su pueblo, que sea la diplomacia, el diálogo, el entendimiento, la comprensión mutua y el consenso, la que nos lleven a resolver esta situación, expresó Valenzuela. Agregó que considera fundamental esforzarse por resolver este conflicto, ya que urge mejorar la atención de salud, transporte público, infraestructura vial y otros servicios públicos para los indígenas del Esequibo y de otras zonas fronterizas. Lo importante es que la gente lo que está reclamando es atención por parte del Estado, independientemente de quién sea, pero que se les preste atención prioritaria en estos temas que ha mencionado este representante indígena Alexis Valenzuela. Bueno, las noticias para la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela son contradictorias. Por un lado, hay leve crecimiento del consumo, pero por el otro lado, las expectativas no son tan buenas para el cierre del año. Esto lo ha dicho el presidente de la Asociación de Supermercados y Autoservicios, Ítalo Atencio, quien indicó que a partir del pasado 20 de octubre comenzó a haber un consumo similar al registrado en años anteriores y en este sentido aseguró que el 2023 va a cerrar con 6% de crecimiento del sector. El consumo varía semana a semana, afirma. Puede aumentar o disminuir dependiendo de elementos puntuales que suceden en el mercado, como por ejemplo el tema del abastecimiento. Atencio indicó que este año hay abastecimiento y por eso ha habido un ligero crecimiento del consumo en comparación al año pasado. Sostuvo que los supermercados del país tienen disponibles todos los elementos para la realización de la tradicional hallaca venezolana este fin de año.
con relación a la cesta navideña, explicó que las mediciones de precios se realizaron a 15 productos, entre ellos pollo, pernil, carne, pabilo, turrón, aceitunas, alcaparras, noto, entre otros. En noviembre, este consumo en la cesta navideña de consumo tradicional ha sido ligeramente mayor que lo esperado. No obstante, afirma Atencio, en 10 productos había un precio menor en comparación a octubre del 2022, mientras que en 5 rubros había un costo mayor en comparación del mismo periodo. Destaca que los productos que registraron incrementos fueron el pan de jamón, las alcaparras, el pabilo y las hojas de hallaca. El presidente de ANSA precisó que el producto con menor aumento fue 5%, mientras que el rubro con mayor incremento fue de 12%. Asimismo, consideró que para lo que queda del mes de noviembre y para el resto del año, se incrementará el consumo y habrá más ofertas en productos navideños, según lo señala el presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Vamos a escuchar ahora este reporte. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó ayer con la gente que regresó antier? La gente que regresó desde Islandia. ¿Cómo fueron tratados? ¿Cómo fueron, no tratados, maltratados por el régimen, quien les dio su dosis de patria cuando regresaron estos venezolanos al país, donde prácticamente, informan ellos, los trataron como delincuentes, les retiraron documentos, los hicieron pasar las de Caín y perdieron incluso algunos de sus elementos personales. Esta es la situación que se expresó allí. Pero en Islandia preguntábamos nosotros cómo iba a ser la reacción. Esa reacción ocurrió hoy. En Islandia, asociaciones de defensa de derechos humanos y de los migrantes, así como un grupo de venezolanos, protestaron frente a la sede de migración en Islandia, recordándoles lo que pasó con este primer grupo de venezolanos al llegar al país y señalándolos que al ser señalados y tratados como delincuentes, se cumplían los requisitos fundamentales del asilo, como lo es la persecución en el país de origen. Pero escuchemos estas declaraciones de estos ciudadanos venezolanos en Islandia durante el día de hoy. De noviembre en las afueras de las instalaciones de migración para dejar un precedente público de lo ocurrido durante el viaje o el vuelo charter directo desde Islandia hacia Caracas con 155 adultos y 25 niños. Ok, el día de hoy queremos reiterar, mediante el hecho público sucedido en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el día 15, donde se detuvo arbitrariamente a todos estos pasajeros en un operativo multidisciplinario, integrado por 5 fuerzas especiales, como el SEBIN, Guardia Nacional, INAC, Policía Nacional, CICPC e Interpol. Es importante mencionar que estos cuerpos son utilizados solamente cuando la nación está en peligro o para recibir a personas de alta peligrosidad. En el segundo punto, debemos mencionar que se detuvieron a todas estas personas en contra de su voluntad, reteniendo pertenencias, documentos de identidad como pasaporte, y antes de su traslado a un centro de detención llamado Negro Hipólita, le hicieron firmar ciertos documentos en blanco, tomaron sus huellas dactilares y los reseñaron, queriendo imputarles un delito de traición a la patria, sin ninguna asesoría legal o información sobre qué estaba firmando o ninguna información sobre todo este proceso. Durante estas más de 24 horas estuvieron bajo presión, maltrato psicológico y en algunos casos maltrato físico, de los cuales tenemos pruebas, extorsión, aislamiento y por supuesto violación a la privacidad. De esta manera queda demostrado que Venezuela no es un país seguro y solicitamos al gobierno islandés que Venezuela sea incluida nuevamente en la lista de países en peligro, porque nosotros, todos los que estamos aquí y los que acaban de llegar al país nuevamente, temen por su seguridad. Queremos también levantar la voz para que el gobierno de Islandia y el mundo nos escuche y hacerles ver al mundo que Venezuela no está bien, no está mejorando y que no es un país seguro, donde supuestamente se iban a recibir a estas personas con buenas intenciones, y una vez más queda demostrado que este es un gobierno manipulador que no tiene palabra y que no respeta ningún acuerdo internacional. Bueno, es la posición
hoy de los venezolanos en Islandia, quienes fueron a protestar frente al Instituto de Migración de ese país para señalar, manifestarles, evidenciarles lo que ocurrió con este primer grupo de venezolanos que fueron llevados desde Islandia hasta Maiquetía en el marco de un acuerdo humanitario entre los migrantes y el gobierno islandés. Pero se partía de una premisa: en Venezuela no se están persiguiendo y por lo tanto ustedes tienen la libertad absoluta de llegar a su país. Evidentemente esto no ocurrió. Evidentemente ocurrieron otras cosas que ya ustedes escucharon y que se señalaron allí en el reporte, pero que indican la necesidad de que Islandia revise la medida que aplicó a casi 2.000 y tantos venezolanos que se encuentran en su territorio. Un nuevo movimiento político, Cambio en Paz, integrado por dirigentes que renunciaron a Fuerza Vecinal, por ahora no está planteado como partido político, aunque esta posibilidad no está descartada. Cambio en Paz sería el nuevo movimiento político organizado por la ruptura, quienes se separaron de Fuerza Vecinal en un acto realizado el día de ayer. El alcalde de Los Alias, Josy Fernández, señaló por qué se tomó la decisión de separarse junto con 58 dirigentes más y en qué consiste Cambio en Paz. Cambio en Paz es un eslogan, es un sentimiento de la mayoría de los venezolanos que se han comunicado con nosotros las 24 últimas horas para formar parte de nuestro movimiento, que es inclusivo, con líderes vecinales que se quieren agrupar en torno a una idea y que se puede plasmar en un conjunto, en una organización política. Sobre las diferencias, Fernández señaló que forma parte del debate interno. Ahí están buenos amigos con los cuales iniciamos un camino y que estoy seguro que podemos coincidir en un futuro en propuestas para lograr una Venezuela posible. El alcalde Elías Sayet prefirió no ahondar en las profundas diferencias de forma y fondo que exponen en el comunicado en el que hicieron públicas las renuncias. Ellos han señalado que estamos montados en un nuevo movimiento ciudadano. La política debe ir más allá de los partidos y sumar a los ciudadanos de a pie. Queremos que sea un partido descentralizado, federado. Estamos en proceso de definir la identidad y la ruta que queremos. Ha señalado, insistió que no está planteado un canibalismo político y que la separación se llevó a cabo de manera fraterna. No hay denuncias, no hay ataques, aparentemente no hay agresiones, y vamos a ver hasta cuándo dura esta paz y amor de aquellos que eran parte de Fuerza Vecinal y los que quedaron. Bueno, trabajadores públicos se movilizarán para exigir el próximo lunes en el Palacio de Justicia la libertad del joven estudiante venezolano John Álvarez. Ese día se tiene prevista una audiencia preliminar del joven. Acudirán a exigir la plena libertad plena del ucevista, que lleva más de 2 meses preso en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana y que, a pesar de sus denuncias de tortura, no ha sido abierta la investigación correspondiente. Durante el día de hoy informaron los trabajadores que la lucha y la protesta no se paran, mientras que en los próximos días tomarán las calles por los derechos laborales y salarios dignos. Este lunes acompañaremos a los familiares de John a la audiencia porque es inocente. Quedó demostrado en la primera presentación que le hicieron cuando ese compañero fue objeto de tortura. Sin embargo, todavía los tribunales insisten en mantenerlos en estas condiciones. El lunes vamos con toda nuestra fe y nuestro apoyo, aseguró Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela. Por su parte, Wendelin Peña, madre de John Álvarez, pidió a la sociedad en general que le apoyen para que liberen a su hijo. Estamos pidiendo con la mano en el corazón que nos acompañen en Cruz Verde el lunes a la audiencia de mi hijo. Le pido a todas las madres y padres, estudiantes, profesores y trabajadores de nuestro país que me apoyen. Hoy es mi hijo John Álvarez, pero mañana le puede tocar a cualquiera. Mi hijo es inocente, ha dicho la señora Wendel. Bueno, vamos ahora a escuchar esta conclusión clara que han sacado los trabajadores del sector educación. La conclusión es esta: está en peligro de extinción la educación en Venezuela. Escuchemos la razón.
En peligro de extinción se encuentra la profesión docente en Venezuela. Así lo comprobó Fundarredes en nuestra más reciente consulta educativa, donde más de 300 docentes entrevistados manifestaron que 1 de cada 4 tiene la intención de emigrar por la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. 93% de estos docentes devengan salarios menores a $300 mensuales, a lo que se suma la deserción escolar, la falta de compromiso por parte del Estado. Reflejó la crisis que vive la educación en el país. Consulta más del informe en nuestro portal www.fundarredes.org o nuestras redes sociales @fundarredes_. Bueno, ahí está un informe que habla del proceso de destrucción del sistema educativo nacional, de la deserción docente y sobre todo de la búsqueda de una alternativa para sobrevivir, porque los docentes, por lo menos en Venezuela, están siendo muy maltratados y muy desacreditados por parte del régimen. Recordemos lo que pasó hace pocos días, hace 2 días, el anuncio en Argentina de que se les va a permitir y validar algunas materias para que puedan seguir su carrera de educación y egresar con título en una universidad, la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Iniciativas como esta poco se han visto en otras regiones del mundo, pero esta en Argentina es fenomenal porque le da una opción a uno de los sectores más vapuleados del país. La situación que está pasando esta delegación cubana nos recuerda mucho la situación de los deportistas venezolanos, sin ayuda la mayoría de ellos, sin apoyo y teniendo que cumplir su ciclo olímpico prácticamente solos. Y esto pues es común entre estos regímenes que se llenan la boca y se ufanan cuando ganan una medalla, pero no echan el cuento de cómo estos muchachos se han ganado sus medallas y sus méritos. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las buenas tardes para toda la gente conectada en Siempre Deportes, Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Como de costumbre, en el abrebocas para este fin de semana, en este día viernes 17 de noviembre del 2023, día 321 del año, y nos restan 44 días para decir chao al 2023 y bienvenido el 2024. Cordial saludo para todos los que están en las redes sociales, a través de lo que significa nuestras Facebook Live y en cualquier parte del mundo también donde llega nuestra señal a través de la radio. Cordial saludo para todos nuestros oyentes y especial saludo también para todo nuestro grupo de trabajo, nuestro equipo periodístico, nuestro equipo de producción en cabeza de Camilo, al igual que un cordial saludo especial para la ingeniera Lizzy y para mi jefe de jefes, don Alan Peralta. Día hoy de San Acisclo, el santo de turno en este viernes 17 de noviembre y la celebración del Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Así que ya estamos listos, preparados. Iniciamos con la frase del día y frase para el fin de semana y para toda la vida. Abro comillas, algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. Cerramos comillas, hoy con todo lo que tiene que ver al resumen de lo que ha sido quizás las noticias y los protagonismos de los deportistas venezolanos. Hablaremos del tema del béisbol, porque hay noticias del béisbol para lo que será la próxima temporada en el béisbol de Japón. Igualmente, lo que ha significado las últimas horas para el tema de deportistas venezolanos en el béisbol, ya en lo que es cierre y galardones que se han entregado y se han dado en las grandes ligas en sus 120 años. Hablaremos también de fútbol, eliminatoria, que ayer tuvo su 5ª jornada eliminatoria sudamericana, y hablaremos del Mundial de Fútbol, categoría sub-17, donde Venezuela prácticamente está clasificado a puerta de cerrar lo que fase de grupos, que hablaremos del baloncesto, porque regresa uno venezolano al baloncesto argentino. Iniciamos con el tema, como siempre, de la pelota caliente, y hablamos porque los Oris Bulldogs
firman a lanzador venezolano. Los Oris Buffaloes no pierden tiempo y desde ya comienzan a sumar buenas piezas para afrontar la siguiente campaña en el béisbol de Japón. Esta vez los medio nipones colocan al lanzador venezolano Andrés Machado en la mira del conjunto de Kobe y Osaka allí en el continente asiático. El serpentinero de 30 años sería uno de los primeros movimientos importados que hacen los actuales subcampeones de la liga. Machado, quien ha pasado los últimos 3 años, las últimas 3 temporadas, como relevista habitual de los Nacionales de Washington, dará un salto a una de las ligas más competitivas del mundo y está llamado a ser un refuerzo para el bullpen de los Búfalos. Actualmente lanzador derecho, hablamos de lo que tiene que ver, reitero, con la llegada de este hombre venezolano que llega Andrés Machado y que en lo que ha sido, cabe decir que lo que ha sido actualmente el lanzador derecho se encuentra como agente libre. En la temporada, recordemos, del 2023, el oriundo de Carabobo dejó efectividad de 5.22 en 44 en la campaña con los News de la MLB. Así que bienvenido en lo que es la posibilidad para este lanzador venezolano de 30 años. Hablamos de Andrés Machado para lo que va a ser el béisbol nipón en la temporada que se avecina en una de las grandes ligas a nivel de lo que significa de mayor competitividad. Pasamos ahora al tema exactamente de el béisbol, pero hablando de lo que ha significado las últimas horas, la gran noticia en torno a Ronald Acuña Jr., que ha sido designado como el jugador MVP, es decir, el mejor jugador de la temporada en la Liga Nacional, y no podía ser de otra forma que el primer 40-70 de la historia mereciera ser el más valioso, y así fue, y es que cuando alcanzó la inédita combinación, se acabó cualquier discusión en torno a quién iba a ser o quién se iba a llevar los honores como el mejor jugador de la Liga Nacional. Eso así como Ronald Acuña Jr. gana el primer MVP de su carrera y se mete también dentro de la historia al lado de los venezolanos que consiguieron como Miguel Cabrera en la temporada del 2012-2013. Igualmente a José Altuve, que lo consiguió en el año 2017, como los únicos venezolanos en alzarse con el título de galardones en esto que se ha anunciado por parte de la Asociación de Escritores de los Estados Unidos, la famosa BBWAA por sus siglas oficiales. El de la Sabana consiguió el galardón de forma unánime, siendo líder con 420 puntos en la votación, el segundo lugar para Mockingbirds con 270 y el tercer lugar en el podio lo ocupó el beisbolista Freddie Freeman con 227 puntos, completando así el top de los 3 finalistas de la última temporada. Igualmente es el primer pelotero de los Bravos de Atlanta en ser investido con el honor durante la temporada completa de The Chipper en los Cordones en 1999. Así que gran campaña y ha sido designado, reitero, como el jugador más valioso de la Liga Nacional, hablando de Ronald Acuña Jr. Ahora pasamos al tema de lo que significa la gran actuación en el fútbol, en el Campeonato Mundial Sub-17, que se juega allí en territorio de Indonesia y donde de manera matemática ya está clasificado, digamos, en los números la selección de Venezuela. La selección vinotinto, que está disputando el Mundial de la FIFA, categoría Sub-17, en Indonesia, clasificó de manera matemática este jueves a los octavos de final. Una noticia histórica para el país, pues se trata de la primera delegación venezolana de ronda o que clasifica a la siguiente ronda en la cita del orden de dicha categoría. La buena nueva se produjo tras el empate que se dio a un gol entre los seleccionados de Ecuador y Panamá por la tercera fecha del grupo y da la posibilidad a los criollos de que ya estén en fase de octavos de final como ser uno de los 4 mejores terceros, pero con posibilidad mañana en su último partido frente a Alemania de conseguir el liderato del grupo F. Aunque Venezuela, que es dirigida por Ricardo Baliño, reitero, le resta disputar mañana su partido del grupo F, que será ante Alemania, podría terminar siendo este compromiso con una victoria la Vinotinto, primera en su grupo, y se estaría midiendo a quien se clasifique como segundo del grupo E. Recordemos que Alemania es la actual campeona en esta categoría por parte del continente europeo. Así que buenas noticias, también la categoría sub-17, y para complementar, ayer se dio
se dio acción en la fecha número 5 de la eliminatoria sudamericana de la Copa Mundo de Fútbol del 2026. Los resultados de esta quinta jornada arrancó con el primer partido donde Bolivia por fin ganó en territorio como local y primera victoria en lo que es esta cita de eliminatoria, prácticamente venciendo 2-0 a Perú. Venezuela hizo un gran partido, al final se fue 0-0 frente al seleccionado de Ecuador en Maturín. Colombia, con 2 goles de Luis Díaz, venció por primera vez por eliminatoria a la selección de Brasil, 2-1. La sorpresa fue Argentina, que perdió su invicto y cayó de local en la Bombonera en Buenos Aires, 0-2 frente a Uruguay, y cerraron la jornada con el último partido, Chile frente a Paraguay, 0-0. Las posiciones muestran a Argentina, que se sigue consolidando o mantiene el liderato con 12 puntos, ya con una derrota. Uruguay llegó a 10 puntos en el segundo lugar, tercero es Colombia con 9 puntos, cuarto Venezuela, que mantiene su grupo de clasificación con 8 puntos, el quinto es Brasil, que se queda con 7, sexto Ecuador con 5, lo mismo que tiene Paraguay, lo mismo que tiene Chile, el noveno es Bolivia con 3 y en el último lugar está Perú con 1 punto. La fecha número 6 será toda el próximo martes 21, este martes arrancará a 6 de la tarde, Paraguay frente a Colombia, 6:30 los juegos Ecuador-Chile, Uruguay-Bolivia, 7:30 Brasil frente a Argentina y 9 de la noche el último juego de la fecha número 6, esta que será la última del 2023, a partir de las 9 de la noche, Perú frente a la selección de Venezuela. Así que bueno hasta ahora lo que es estos días, esta semana, y el remate como tal de lo que significa el tema del deporte venezolano y sobre todo en el tema del fútbol. Y cerramos con el tema del baloncesto, porque el famoso Petare Martínez volverá al baloncesto argentino. El Petare Martínez fue anunciado esta semana como nuevo jugador de Comunicaciones, equipo de la Liga Nacional del Baloncesto de Argentina. El mirandino tendrá su tercera experiencia en el baloncesto albiceleste, luego de estar con Argentinos de Junín y el Salta en el baloncesto de allí de territorio argentino. Martínez ingresará en la nómina del equipo apodado El Común, en reemplazo de lo que ha significado de momento la salida por lesión de Facundo Giorgi, quien sufrió una lesión y estará fuera del tabloncillo mínimo por 45 días. Cabe destacar que Petare estuvo este año con Trotamundos de Carabobo, donde dejó promedio de 9.5 en efectividad, 3.9 en rebotes y la cifra de 1.3 en asistencias. Además tuvo un breve paso por Brasil con el Río Claro, hablando de la nueva oportunidad, su tercera experiencia en el baloncesto argentino para el famoso Edgar Petare Martínez. Lo demás, don Alan, compañeros y todos nuestros oyentes y todos los seguidores y todos los que siempre están conectados en las redes sociales con el Facebook Live, en lo que significa lógicamente este tema del deporte y en especial con lo que ha arrojado la eliminatoria, lo que hace Venezuela en la categoría sub-17 de la Copa Mundo de Fútbol, lo que hacen en el béisbol y lo que está moviéndose también el baloncesto dentro del protagonismo venezolano a nivel mundial. Hoy es viernes, el cuerpo, la mente, sí que lo sabe, y el bolsillo, pero con responsabilidad. Nos veremos más adelante con otro informe un poco más profundo, con más noticias, con más protagonismo de los deportistas venezolanos. Saludo cordial para todos y gratitud como tal, y nos vemos en este mundo llamado Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Bueno, fue el reporte de deportes del Toto Mora todos los viernes en Siempre Venezuela. Nos muestra esa visión de deporte porque Siempre Venezuela también es la acción deportiva nacional. El coordinador de la Red Sindical Venezolana y de Monitor Salud, Mauro Zambrano, informó que se inició una recolección de firmas en los sectores laborales y en los jubilados para lograr la dolarización del salario y de todos los bonos que sean agregados a los aguinaldos, para lo que ya alrededor de 4.000 personas expresaron su apoyo a la iniciativa en distintos sectores como la salud, la educación, el sector eléctrico, telecomunicaciones y jubilados. El petitorio es la dolarización del salario y todos nos preguntamos por qué aquí circula ese el dólar. Esa es la verdad. No podemos dejar de exigir que se indexe el salario en bolívares o se dolarice, afirmó Zambrano. Explicó que rechazan también la bonificación del salario, ya que cuando se va a disponer de los beneficios, no toman en cuenta que el dinero va por fuera del ingreso. También dijo que está el tema del instructivo ONAPRE,
que aplasta la contratación colectiva y que perjudicó totalmente a los beneficios de la administración pública y del sector de jubilados. Nosotros estamos recogiendo firmas, invitamos a todos los trabajadores, los estamos haciendo de manera digital y en todos los centros de salud, plazas donde se reúnen los jubilados, en escuelas, estamos desplegados en todo el país, destacó el dirigente sindical. Así que se recogen firmas para el tema de la dolarización del salario en nuestro país. Vamos a escuchar ahora el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy viernes 17 de noviembre de 2023. Todos los componentes de seguridad se suman a las actividades religiosas y amaneceres de feria en Maracaibo y San Francisco en honor a nuestra patrona. Huáscar Barradas, Luis Fernando Borjas y Joaquina Valentina, hija de Camila Canaval, ganan Grammy 2023 realizado en España. El emblemático angelito de Amparo iluminó el cielo maravino la noche de este jueves al encender con más de 1.800 bombillos la llegada de la Navidad. Hermoso y emotivo show de Mapi en honor a la Chinita tuvo como escenario las paredes frontales de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá la noche de este jueves. Puente General Rafael Urdaneta paralizará la circulación de vehículos de 8 a 9 de la mañana por la rodada ciclística en honor a nuestra patrona. Este jueves entró en vigencia la ordenanza de actividades económicas ajustadas a la Ley de Armonización Tributaria, informó el presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, José Bermúdez. Primer encuentro regional de nichos etnolingüísticos se llevó a cabo en Santa Rosa de Agua con la participación de 150 niños y niñas indígenas de los municipios Mara, Almirante, Padilla y Maracaibo. María Eugenia Arias es coronada la noche de este jueves como la reina madre del Carnaval 2023 en el municipio San Francisco, informó su alcalde Gustavo Fernández. Agua potable piden a gritos los habitantes del sector Veritas, Parroquia Bolívar de Maracaibo, ya que llevan más de 25 días sin el vital líquido, denuncian sus habitantes. Internacionales. Licencia especial emitió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la estatal petrolera de Venezuela para mantenimiento limitado de operaciones de ciertas entidades. Deporte. La Vinotinto mantiene el invicto en casa al empatar con Ecuador 0-0 en el Monumental de Maturín. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo lunes 20 de noviembre de 2023. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Escuchemos ahora el reporte de Claudia Gutiérrez, que desde Venezuela nos envía un trabajo para el programa. Saludos y buenas tardes, Andrés Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y el audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10.804 desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. En reiteradas ocasiones, vecinos del sector La Isletas de Puerto Píritu, municipio Peñalver, han exigido la recuperación del alumbrado público de las vías del acceso a los conjuntos residenciales situados en esa zona. A este clamor se une al del alumbrado de la avenida principal, inexistente desde hace al menos 5 años. Usuarios de esta vía aseguraron que las exigencias a la Corporación Eléctrica Nacional y el Ayuntamiento han sido constantes, pero no han tenido respuesta
respuestas positivas. Aseguraron que no todos los que viven en los 10 complejos residenciales de las isletas tienen vehículo propio, por lo tanto deben ingresar a pie a sus viviendas, exponiéndose a la inseguridad. Ya a su juicio es el mejor escenario para los delitos. Marcos Ruiz, transportista, denunció la situación y exigió alumbrado y presencia policial permanente. Recordó que existe un módulo policial en la entrada del condominio, pero que actualmente se encuentra inactivo. A continuación, con la información desde el estado Nueva Esparta. El Estado Mayor de Seguridad de Nueva Esparta, presidido por Jorge Agüero Montes, comandante del SODI 71, efectuó una reunión semanal acordando una serie de medidas de seguridad para frenar las acciones delictivas que se están registrando en algunas de las principales arterias viales del Estado. El comandante explicó que tanto los efectivos militares como los funcionarios de los organismos de seguridad y ciudadanía estarán desplegados por un operativo especial y permanente para evitar que ciertos ciudadanos arrojen objetos a los vehículos que transitan a las importantes arterias viales, con el objetivo de que los conductores se detengan para despojarlos de sus pertenencias y de igual forma tomar acciones legales correspondientes en caso de ser aprehendidos. Asimismo, estarán llevando a cabo un operativo este 19 de noviembre y el 3 de diciembre, día de referéndum, para garantizar la paz, seguridad y el orden durante esta importante actividad para los venezolanos. Más información desde el estado del Tamacuro. Delis Bastardo, directora del Consejo Nacional Electoral en del Tamacuro, informó que todo está adecuado para el simulacro que se llevará a cabo este domingo 19 de noviembre en los 4 municipios de la entidad en el horario de 8 a 4 de la tarde. Dada la importancia de este referendo consultivo que se realizará el 3 de diciembre, el domingo 19 se realizará un simulacro en Delta Amacuro. Se instalará 7 centros de votaciones y 20 mesas que se encuentran listas para este evento. Tucupita contará con 2 centros de votación, así como también el registro electoral realizó un corte el pasado mes de octubre del año 2023 y estos integran el patrón para el simulacro. Bastardo informó que hasta el 15 de noviembre las organizaciones con fines políticos pueden manifestar su decisión de presentar a través de la web del CNE la adhesión al referendo consultivo sobre el Esequibo. Hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, y con el reporte de Claudia Gutiérrez, nos despedimos en esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, la edición meridiana. Nos encontramos nuevamente en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, hora de Colombia, a través de estos mismos canales. Buen provecho para todos. Que pasen un buen inicio de tarde. Gran abrazo. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.